Si puedes hacer algo para cambiar la vida de una persona, no tengas miedo y habla. Dios puede darte las palabras para expresarte. Así iniciamos este episodio. Te doy la bienvenida y espero que lo que vamos a meditar el día de hoy pueda ser de gran bendición para tu vida. El día de hoy vamos a considerar a Miriam. Nuestro personaje será Miriam o María también, como suele llamarse. Y la pregunta que vamos a estar considerando es la siguiente: ¿es posible que una persona joven marque la diferencia? Para eso vamos a ir a Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. Dicen así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos, para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte a una de las nodrizas hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. La mayoría de los historiadores creen que cuando Miriam se sentó al costado del Nilo y vio a su hermano bebé, Moisés, era un adolescente. Ella, habiendo ayudado a su familia a esconder a su bebé varón, podía ser atrapada o asesinada fácilmente por ir en contra de las órdenes de Faraón. Miriam no solo fue leal a su familia, sino que también fue sabia al ofrecer a su madre como niñera de Moisés. La mente rápida de Miriam no solo salvó a su hermano, sino que también salvó a toda una nación, ya que Moisés sería aquel que un día guiaría a los hijos de Israel lejos de los límites de Egipto. Algún día puede que seas llamado a salvar a alguien en necesidad, al igual que Miriam. Es posible que tengas la oportunidad de compartir tu fe con un amigo o un pariente, o quizás tengas que rescatar a alguien que corre peligro. El pensamiento claro puede contribuir a la resolución de una crisis en la escuela, en el hogar o en el barrio. No importa dónde te guíe Dios, puedes estar seguro de que te dará, al igual que a Miriam, el coraje y la fuerza necesaria para actuar rápidamente y hacer lo correcto. Y escucha esta anécdota. Robert se había planteado compartir su fe con al menos una persona al mes y lo convirtió en una nueva misión personal. Un día Robert y su padre fueron a ver a su equipo favorito de béisbol. Tenía asientos en primera fila, justo detrás del banco de suplentes del equipo local. Robert estaba muy entusiasmado. En la segunda entrada, 2 hombres vinieron y se sentaron al lado de ellos. Luego de unos minutos, Robert se encontró conversando con estos hombres. Hablaban del juego y de sus jugadores favoritos. Uno de los hombres notó la playera de Robert. Estampado en el frente de la misma se leían las palabras "No al miedo". Robert le explicó que las palabras eran de la Biblia. Sus caras cambiaron rotundamente, dejando notar incomodidad. «Esperad un momento», dijo Robert, mientras seguía contándoles acerca de su viaje a la fe. Les contó que siempre había tenido miedo a lo desconocido, miedo a las relaciones, miedo a lo que encontraría cuando terminara la universidad. Les comentó que un día lo invitaron a asistir a un evento de jóvenes en una iglesia cercana, donde escuchó acerca de Jesús, quien aleja el miedo. Continuó diciéndoles que desde entonces, desde que confía en Cristo su Salvador, sabe qué hacer cuando un miedo se interpone en su camino. Cuando comienza a sentir miedo, se lo encomienda a Dios y tan solo confía en Él. Los hombres se mostraban interesados, pero Robert no los presionó. Obtuvo sus direcciones de email y les prometió que les enviaría más información. Luego susurró una oración:
gracias por darme el coraje de hablarles a estos hombres acerca de la fe. Sabía que Dios lo puso en esa situación para que plantara una semilla de fe. ¿Es posible que una persona joven marque la diferencia? Una pregunta que no sé si alguna vez tú te la hayas hecho, pero tal vez es más común que los adultos lleguen a hacerse esta pregunta. Ahora, hemos considerado dos ejemplos de jóvenes que marcaron la diferencia. En el primer caso está Miriam o María. Una historia bastante interesante, ya que pues generalmente nos centramos más en la parte de la historia de Moisés y casi no consideramos a su hermana, a Miriam. Pero realmente ella juega un papel muy importante en esta historia, en este relato. De hecho, ya hemos realizado una lección en nuestras transmisiones para que, si gustas conocer un poco más a detalle esta historia, puedas ir a verla en la transmisión o en nuestro canal de YouTube. Pero como mencionaba, Miriam juega un papel muy importante en el relato, ya que, como lo hemos considerado, ella junto con su familia escondieron a Moisés por un tiempo, ya que pues el faraón había dado esa orden de que los recién nacidos varones tenían que ser asesinados, tenían que ser muertos. Entonces, junto con su familia, escondieron a su hermano, a su hijo, a Moisés, durante unos meses. Pero cuando se volvió muy complicado ya ocultarlo, pues su madre tomó esa decisión de ponerlo en una arquilla y dejarlo en el río, esperando a que pues el Señor no permitiera que algo malo le sucediera. Y entonces pues llega con la hija del faraón. Y la palabra de nuestro Dios nos dice que tuvo compasión del niño. Entonces decidió criarlo como si fuera su hijo. Pero es ahí donde entra lo interesante. Su hermana Miriam estaba viendo a Moisés, estaba cuidándolo, estaba observando a quién se encontraba o quién lo agarraba, quién estaba cerca de él. Y cuando vio que la hija del faraón lo tomó en sus brazos, pues se acercó y le dijo: oye, necesitas que alguien lo críe, que alguien cuide de él. ¿Quieres que vaya a buscar a alguien? Y pues la hija del faraón accedió, le dijo: sí, ve por favor. Y pues ahí, muy inteligentemente, Miriam va por su madre para que pueda criarlo. Entonces, de esta manera marcó una diferencia Miriam, porque de no haber ayudado de esta manera, pues tal vez la hija de faraón hubiera conseguido a alguien más para cuidar a Moisés, o tal vez alguien más pudo haberse encontrado a Moisés. Entonces, esto es algo también muy, muy interesante. Ahora, en el caso de Robert, él ya se había planteado compartir la palabra de Dios a al menos una persona al mes. Entonces, estando en este partido de béisbol, encontró la oportunidad perfecta para hacerlo. Evidentemente, las personas a quienes empezó a compartirles se sentían un poco incómodos al hablar del tema. Pero aún así, es interesante la manera en cómo Robert encontró la forma para poder compartirles la palabra de Dios. En este caso, utilizó su playera como ese medio, como ese gancho. No al miedo, eran las palabras que tenía en su camisa. Entonces, pues eso capta el interés de las personas y quisieron preguntarles el porqué de su playera o pues simplemente sintieron curiosidad. Entonces, de esta manera Robert encontró la forma para poder compartirles de la palabra de Dios. Pero ahora, ¿cómo tal vez podemos comparar estos ejemplos con nuestra vida? ¿Cómo nosotros podemos
marcar la diferencia en nuestra iglesia, en nuestra escuela, en nuestro grupo de amigos o incluso en nuestra familia. Hay muchas maneras, pero lo importante aquí es que podamos tener cosas en común, tanto con Miriam como con Robert, que es la confianza en Dios. Cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza en el Señor, experimentamos su poder y su amor a través de nuestra vida. Y como lo mencionábamos al principio, esta frase que en lo personal me gusta mucho: si puedes hacer algo para cambiar la vida de una persona, no tengas miedo y habla. Dios puede darte las palabras para expresarte. Y es muy importante, ya que como jóvenes es muy complicado o es un poco difícil que se animen, que nos animemos a hacer algo. Si tú eres tal vez como yo, un poco introvertido, pues sí, tal vez tengas ese nerviosismo por tratar con las personas. Pero lo que quiero compartir contigo y lo que quiero que meditemos es que como jóvenes, tristemente, el día de hoy, muchos jóvenes no están interesados en servir. Y muchas veces las razones que ponen es que no tienen talento, no saben hablar en público, no saben tocar un instrumento, no saben hacer cierta cosa, o les da pena, o no hay nadie conocido, o cosas así, ¿no? Para ellos son razones, pero pues tal vez si lo analizamos correctamente podemos decir que son pretextos. Entonces eso complica que como jóvenes estemos sirviendo. Puedes analizar la iglesia y te vas a dar cuenta que pues hay ministerios en los que pues realmente todo el equipo de trabajo son adultos, e incluso en algunos casos ya son adultos un poco mayores. Y los jóvenes están pues asistiendo y están sentados en una banca. En algunos casos se puede entender, ¿no? El hecho de que pues hay algunos que tienen escuela, que tienen trabajo, entonces en ese sentido pues tal vez se puede entender, pero a pesar de eso, ellos hacen el intento por apoyar, aportar de alguna manera al ministerio. Pero ¿qué pasa con los otros? Que tienen la oportunidad, que la escuela, el trabajo no les impide el servir, pero no lo hacen. Y no lo hacen por alguna de estas razones que ya mencionábamos. ¿Puede una persona joven marcar la diferencia? Claro que sí. Durante toda la historia de la humanidad puedes encontrar relatos de jóvenes que marcaron diferencia en su época. Y ahora, recuerda lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y ahora esas palabras también yo te las digo, porque alguna vez también a mí me las dijeron. Ninguno tenga en poco tu juventud. Ahora, muchas veces también pasa que incluso en las iglesias, cuando el joven está interesado en servir, los ancianos o las personas, los hermanos adultos, se sorprenden y comienzan a preguntarse a sí mismos: ¿tú vas a servir? ¿Tú que tienes 15, 16 años sirviendo? Entonces, en muchas ocasiones eso puede llegar a desanimarte, puede llegar a afectarte un poco. Pero ahí es en donde entran esas palabras del apóstol Pablo: ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Va a haber personas que van a dudar de ti? Siempre, siempre las van a haber. Van a haber personas que no quieran verte servir, también las va a haber. Pero aquí lo importante es eso: no agradar a las personas, porque a final de cuentas el servicio no es para los ancianos,
no es para los miembros de la iglesia, no es para tu familia. El servicio es para el Señor. Por lo tanto, si tú tienes el deseo de servir, hazlo. Ahora, también no estoy diciendo que simplemente te involucres en un ministerio y ya, así nada más porque sí, sino que lo pongas delante del Señor, le digas: Señor, yo quiero servirte de esta manera, y Él te va a ayudar, te va a dar las herramientas necesarias para servirle en el ministerio. Y por consiguiente podemos también aplicar la siguiente parte del versículo: sino sé ejemplo de los creyentes. Muchas ocasiones los jóvenes llegan a ser ejemplo incluso para los más adultos, lo cual es algo pues tal vez sientas que es mucha responsabilidad, porque quieras o no, al estar al frente, al estar sirviendo, pues estás a la vista de todos. Entonces en ese sentido también debes tener mucho cuidado, y como ya lo mencionaba, si tu deseo realmente es servir, no vas a tener problema con eso. Pero si tus intereses son otros, entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado. Después nos dice: si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Características muy importantes y que siempre debemos tenerlas presentes. Entonces, cuando tú estés sirviendo de corazón al Señor, eso va a ser evidente. Va a ser evidente que tú tienes ese deseo por servir. Y la iglesia, los hermanos van a darse cuenta e incluso van a llegar a decir para sí: wow, ese joven, ese muchachito realmente quiere servir al Señor. Yo hubiera querido servirle cuando tenía su edad. Así que piensa muy bien en eso. ¿De qué maneras puedes tú marcar diferencia en la iglesia, en tu casa, en tu familia, en tus amigos? Bueno, si ya eres creyente, si ya manifiestas ser hijo de Dios, entonces da el siguiente paso. Da el paso de obediencia. Cuando nosotros amamos algo o amamos a alguien, buscamos la manera de agradarle, de que nos vea con buenos ojos. Ahora, cuando se trata del Señor, si realmente lo amamos, entonces también tenemos que obedecer lo que Él nos ha dicho. ¿Qué pasa con el bautismo? Muchos jóvenes el día de hoy no quieren bautizarse por temor, por miedo a la responsabilidad, porque dicen: es que si me bautizo, pues ya me van a dar responsabilidad, ya me van a pedir que sirva en un ministerio, y pues todavía no quiero, o cosas así. Pero, ¿qué encontramos en la palabra? Que el bautismo es un paso de obediencia. Y el creyente, cuando reconoció a Jesús como su Salvador, inmediatamente quería ser bautizado. Recordemos la historia de Felipe con el etíope. Le compartió, él entendió, él creyó y le dijo a Felipe: bueno, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y ese debe ser tu sentir como joven, si es que ya eres creyente. Si dices ya ser hijo de Dios, que ahora tu deseo sea bautizarte. Pero también que no dependa de personas externas esa decisión. Esa decisión tiene que ser tuya con el Señor. Pero también debes tomar en cuenta que es un paso de obediencia. Y que si tú realmente eres hijo de Dios, debes de obedecer eso que el Señor ya nos ha dejado. Ahora, ¿de qué otra manera también puedes marcar diferencia? La juventud del día de hoy está perdida. Tristemente vemos que los jóvenes no buscan al Señor. Y también
puedo decir que tristemente, e incluso en la iglesia, los jóvenes creyentes ya no buscan al Señor. No van a las reuniones de jóvenes. Ahorita en esta temporada de pandemia ha habido ministerios para jóvenes en los que se imparten lecciones o se hacen actividades y pues los jóvenes no se conectan. Los padres de los jóvenes tampoco les recuerdan o les dicen que se conecten, cosas así. Tristemente la juventud del día de hoy se está alejando de Dios. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para hacer esa luz con tus amigos, con tu familia? Bueno, puedes seguir el ejemplo de Robert. Busca algún recurso que sea llamativo, que sea interesante, que llame la curiosidad y que de esa manera tú puedas compartir el Evangelio. En el caso de Robert era una playera, una camiseta. En tu caso puede ser igual una playera, puede ser una pulsera, no sé. Tú sabrás mejor qué medios puedes utilizar para compartir el mensaje del Evangelio. Pero siempre ten en cuenta eso. Tú puedes cambiar la vida de una persona. Y es hermoso, me encantan los testimonios de hermanos que alguna vez comparten y dijeron: cuando yo era joven, compartí a un chico, compartí a un joven. O incluso que llegan a compartir: bueno, cuando yo era maestro de niños, pues yo enseñaba las lecciones bíblicas y hubo un chico en particular que tal vez era muy inquieto, que era su vida pues estaba un poco desordenada, pero pasó el tiempo, me lo volví a encontrar y me dijo: oye, tú fuiste mi maestro, oye, tú me compartiste hace algunos años y déjame decirte que eso que compartiste conmigo me ayudó bastante, me hizo cambiar por completo. Entonces, no estoy diciendo ahora que busques el reconocimiento de esos chicos en un futuro, no. Solamente te estoy diciendo que el Señor te puede utilizar. Así es que no hay pretextos, no hay manera en la cual tú digas: es que no puedo, porque sí puedes. Y recuerda nuevamente la frase: si puedes hacer algo para cambiar la vida de una persona, no tengas miedo y habla. Dios puede darte las palabras para expresarte. Recuerda a Moisés. Él dijo: Señor, yo no puedo hablar bien, ¿cómo voy a liberar a tu pueblo? ¿Y qué pasó? El Señor le dio a Aarón. Gedeón le dijo: Señor, es que no, yo no puedo. Gedeón era temeroso. ¿Pero qué pasó? Él le dio la fuerza al pueblo, al ejército, para que sin ni siquiera pelear, ganaran la batalla. Así que lo mismo puede pasar contigo. Tal vez hoy sientas que tienes muchas limitantes, que no sabes hacer algo útil, que los demás también piensan que solamente quieres ser el protagonista, porque también eso llega a ocurrir, que tienes tanto el deseo por servir que a veces incluso te lo llegan a impedir por el hecho de que piensen: es que pues hay que dejar a otros, ¿no? O que tú nada más quieres ser el centro de atención. Pero aquí es en donde también uno se puede preguntar: bueno, sí, pero si no lo hago yo, ¿quién más lo va a hacer? Los jóvenes hoy en día difícilmente tienen el interés por servir. Y es entonces donde tú puedes marcar esa diferencia. ¿Va a haber críticas? Sí. ¿Va a haber dudas? Sí. ¿Va a haber reclamos? Tal vez sí. Pero que tu motor, lo que te motive, no sean las opiniones de los demás. No sea el querer agradar o quedar bien con alguna persona, sino lo principal, que tu motor,
tu motivación sea el amor que le tienes al Señor. Y no importa lo difícil que pueda ser la tarea, el Señor va a estar contigo. Deposita toda tu confianza en Él y Él te va a dar las palabras, te va a dar la fuerza y te va a dar las herramientas necesarias para que puedas servirle de esa manera. Así que piensa en eso, medita muy bien en eso y recuerda, tú puedes marcar la diferencia en tu generación. La generación de hoy está perdida y tú puedes ser esa luz en medio de las tinieblas, esa lámpara que brilla en medio de la oscuridad, ese oasis en medio del desierto, que pueda ser el instrumento utilizado por Dios para que su palabra llegue a los jóvenes el día de hoy. Así que esto es el devocional del día de hoy. Espero que pueda ser de gran bendición para tu vida. No olvides de compartirlo. Compártelo con más jóvenes, con tus familiares. De esa manera también puedes contribuir a marcar diferencia. Así que esto es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima. Bye.